Continuamos con más de Brújula Internacional. Hoy un tema muy importante son las elecciones en Estados Unidos que se dan cada 4 años. En particular ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, han dicho que son históricas por la prevalencia que tienen algunos, diríamos que aspectos que se juegan para la situación que se vive en Estados Unidos. Ambos atribuyen por el caso del presidente estadounidense Donald Trump, que prefiere que no gane el Partido Demócrata en esta oportunidad porque dice que está rodeado por la izquierda radical y que son personajes que no han hecho nada en 47 años de historia política o vida política en Estados Unidos, pero también por la parte demócrata, en este caso Joe Biden, que fue ex vicepresidente de Estados Unidos, en este momento se postula como candidato presidencial por el Partido Demócrata, también apoyado por el expresidente Barack Obama, y en este caso haciendo fórmula con la senadora Kamala Harris. Ellos dicen que Trump ha manejado de una forma fatal la pandemia de la COVID-19 y que no merece estar ni un minuto más en la Casa Blanca. Pero hoy, sobre el desarrollo de esta elección, donde ya han votado más de 100.000 electores en Estados Unidos, por eso también de alguna forma representa un punto histórico, vamos a estar conversando con el doctor Edgar Raúl Leoni, abogado especialista en Derecho Internacional. También es profesor universitario de Derecho Internacional Privado en diferentes universidades y casas de estudios del país. Pero interesante conversar sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre la situación histórica que se vive en este país, donde hay una polarización tremenda, luego de que diríamos los candidatos, se atribuye también que Trump ha dividido de alguna forma el país por sus posturas políticas, pero diríamos un balance general sobre lo que ha sido estos 4 años de gestión del presidente norteamericano y si tendría oportunidad para ser reelecto o en este caso entraríamos a una nueva era para el país. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, sobre todo en una fecha tan importante como es una elección que definitivamente va a tener una influencia, no solamente en los Estados Unidos para su política interna, sino para todo el orden mundial económico, Europa, Asia y obviamente América Latina. Sin duda alguna, ha habido un cambio importante entre lo que es el establishment político desde la llegada de Trump, y ese establishment ha alterado pues, de manera significativa la política interna americana, al punto que hoy tenemos quizá la elección más polarizada y más importante en la historia de los Estados Unidos. No es casualidad, no es poca cosa, que ya a la fecha ya más de 100 millones de personas han presentado el voto, de que la expectativa sea que de más de 150 millones de personas se manifiesten. Eso es una clara... Y ya estaríamos hablando de un 72% oficial, porque ha sido publicado hace minutos, de participación electoral en todo el país. Entonces es una cifra considerable, ¿no? Bueno, desde el año 1908 en los Estados Unidos, porcentualmente no había una elección con tanta participación. Recordemos que la participación normalmente en las elecciones presidenciales está por el orden del 50%. Entonces aquí tenemos verdaderamente... Lo que esto sería es un referéndum en los Estados Unidos de aprobación o de rechazo a lo que es la política actual estadounidense. Pero han sido pocos los presidentes que no han sido reelectos. Es decir, Estados Unidos tiene una cultura o una costumbre de siempre reelegir a sus presidentes. ¿Puede que en este caso esta situación se revierta o cambie? La regla de oro en los Estados Unidos es que efectivamente hay una reelección del presidente de turno. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que también... es un peso que tiene el presidente de turno en la lucha porque ya tiene una campaña, tiene un desgaste natural de lo que ha sido los primeros 4 años. Y en el caso de Trump, pues tienes el tema de la pandemia que ha venido afectando desde principios de año, que golpeó fuertemente la economía americana. Y bueno, ya él venía de una lucha de tarifas internacionales con Europa, con China. Recordemos que venía también de una condena a la Corte Penal Internacional. O sea, ha sido una política bastante, a mi modo de ver, errática, y esto le ha pesado con los electores jóvenes. Es importante decir que esos 100 millones de electores que ya manifestaron su voluntad de voto, casi 30 millones o votan por primera vez o son nuevos votantes, o sea, son jóvenes. Eso es importante tenerlo en mente, pues, porque hay, como te decía anteriormente, es una elección que constituye un referéndum. ¿Cuáles son esas diferenciaciones en cuanto a un posible triunfo del candidato demócrata Joe Biden? ¿Cómo serían las relaciones de Estados Unidos con el mundo? Es importante destacar que no son para menos importantes estas elecciones y este escenario que se vive, porque de alguna forma Estados Unidos, por ser la primera potencia mundial, también define muchas relaciones en el mundo y cambia la geopolítica de todo el planeta. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre cómo sería el manejo nuevo de Joe Biden como vicepresidente a una reelección de Donald Trump.
Bueno, fíjate, hay varios escenarios que tenemos que tomar en cuenta, porque no solamente se está eligiendo el presidente de los Estados Unidos, estás eligiendo a 435 diputados que también van a inclinar la legislación y la tendencia política, y casi un tercio del Senado, aparte de una cantidad de gobernadores. Entonces, va a haber varios escenarios que se van a presentar dependiendo de cómo sea la configuración de ese Congreso. Si tenemos un Congreso americano con una mayoría, que los demócratas logren alcanzar la mayoría en la Cámara Alta, en el Senado, y adicionalmente pues logren rescatar también mantener su Cámara Baja, pues la política del presidente, de lo que sería pues un presidente Biden, van a rescatar obviamente ciertos elementos como son el Acuerdo de París en materia climática, van a ser revisados temas como los acuerdos de Irán, del desmantelamiento del arsenal nuclear. Quizás buscar una vía más diplomática para estos problemas, ¿no? Posiblemente el tablero internacional va a tener un poco más de coherencia y va a tener un poco más de sindéresis. Fíjate algo también, no podemos dejar de lado que los segundos periodos presidenciales también son aprovechados porque ya no existe ese elemento de volverse a reelegir por el presidente de turno, lo cual querría decir que una segunda presidencia de Trump implicaría un mayor riesgo de que se tomen medidas más radicales en distintos aspectos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque se le ha atribuido que de alguna forma pretendería ser un poco más autoritario en cuanto a su discurso y también a sus acciones. ¿Pero es esto posible en la democracia quizás más sólida de todo el mundo? Bueno, podrías tener, y eso lo acabas de ver con el nombramiento de la nueva magistrada, de Amy Coney, que tendrías una inclinación hacia una ala más conservadora de los Estados Unidos en el aspecto interno. Ahí están en juego leyes como el aborto, el reconocimiento de la comunidad LGTBI, eso a lo interno. Y a lo externo, evidentemente, pues tendría, en el caso venezolano, pues tendríamos muchísimo más peligro de mayor cantidad de sanciones, de que sea una política mucho más dura. Y bueno, eso definitivamente afectaría también a toda la región. A ese punto quería ir. ¿Cómo sería entonces el impacto electoral estadounidense en toda la región? Porque vemos, diríamos, una política, por lo menos con el caso de Venezuela, incluso Cuba, que quizás si es elegido Biden para estas presidenciales había un poco más de apertura, un poco más de negociación, un poco más la vía diplomática estaría actuando para llegar a un consenso posible. Pero hay otros que atribuyen que esto, diríamos que tardaría, oxigenaría un poco más los problemas que ya existen en estas regiones, porque dicen que las sanciones de alguna manera ayudan a presionar a los gobiernos que están en curso y que Estados Unidos se encuentra de alguna manera atacando. Son hipótesis que se dicen, pero ¿ha funcionado entonces la política exterior de Trump con Venezuela o funcionaría mejor una opción con Biden? Mira, lo que pasa es que la política del presidente Trump con Venezuela ha escuchado a un solo sector de la oposición. Yo creo que ahí ha habido un error porque la oposición, si recordamos en el año 2016, cuando fuimos a las elecciones de Asamblea Nacional, fuimos como un grupo de muchos partidos políticos y se consolidó pues un solo grupo que es quien ha monopolizado esa relación y esa situación con los Estados Unidos. Una elección con Biden yo creo que sí abre canales importantes de comunicación, porque te he de recordar, el tema de las sanciones al final no resuelve los problemas dentro de los países. Fíjate, en Corea del Norte, que es donde se registran de las primeras sanciones que establece Estados Unidos, fue en 1950, y ahí tienes al régimen, tercera dinastía de Kim Jong-un, con políticas cada vez más sólidas, cada vez más férreas, sin ninguna atisbo de que haya un cambio político. Por otro lado tienes a Cuba, también en la década de los 50, donde tienes el mismo sistema establecido. Entonces, eso, si algo ha demostrado en el tiempo, es que las sanciones a quien termina perjudicando es al ciudadano y atornillando a los regímenes de turno. Entonces, yo creo que en un eventual triunfo de Biden, abriría la puerta por lo menos para reflexionar y tener la posibilidad de oír, en el caso venezolano, a otros sectores que tienen también voz, y más aún si en las elecciones que vamos a tener en el mes de diciembre tenemos una participación importante, como dicen las encuestadoras, de más del 40-45%, pues eso es un tema que vas a tener que analizar, no solamente en los Estados Unidos, la Unión Europea, los mismos grupos, los países vecinos latinoamericanos, porque eso sería una verdadera demostración democrática.
Es decir, que podría ser una oportunidad para que estos organismos multilaterales escuchen también la voz de los venezolanos que quizás puedan votar en las elecciones en diciembre y que quieren ser escuchados de alguna manera, quieren retomar la vía democrática a través del voto para solucionar la crisis en Venezuela. Pero vamos a seguir conversando sobre esto al regreso de la pausa comercial, porque estamos conversando en la tarde de hoy con Edgar Raúl Leoni, abogado especialista en Derecho Internacional, profesor universitario de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en diferentes universidades. El tema de Estados Unidos nos ocupa y por eso en Brújula Internacional estamos brindándole toda los detalles y, por cierto, la cobertura que esta elección amerita. Ya regresamos.